Hola, hola, ¿qué tal amigos del Salvador Fan Club? Yo soy Brian Doño y hoy tenemos un nuevo video en el canal. En esta ocasión les presentamos a un colega desde Costa Rica. Ustedes, muchos tenemos suscriptores en común. Yo fui uno de ellos, David Solís. David, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias, Brian, por la invitación y por estar acá para hablar un poco de fútbol centroamericano que nos gusta mucho. Bien, bien, bien. Quería preguntarte antes que todo, ¿cómo comienza, antes de ir a la plática de fútbol, cómo Ujú. comienza tu canal de YouTube y qué y cuáles fueron tus motivaciones para empezar con él? Sí, yo en realidad, a ver, toda mi vida no fue que quise ser periodista deportivo, fue algo que surgió después porque yo lo que quería ser era arquitecto. Mi papá era el que fue arquitecto y entonces me lo metió toda la vida. De hecho, él no quería que yo lo estudiara, pero yo siempre quise estudiar arquitectura. Ya cuando entré a la universidad no pude entrar a la carrera porque había un examen de aptitud, digamos, que no lo pasé. Entonces tuve que decidir muy rápido qué hacer con mi vida. Entré a otra carrera que era ingeniería industrial, que no me gustó y a los 2 años fue que hice el cambio y me di cuenta que si había algo que me gustaba era contar historias de deportes y entonces ahí fue que hice el cambio a periodismo deportivo en 2015, me parece. Pero ya una vez que me gradué de la universidad, tenía un proyecto con unos amigos, pero era un proyecto de comunicación y no estaba haciendo periodismo. Y encontré en YouTube una forma de eso, de poder ejercer mi periodismo, de hacerlo además de una manera propia, porque ya no era con un medio, sino poder yo elegir mi propia agenda. Y además tuve la suerte de que yo el canal de YouTube, yo había editado un video de Costa Rica en Brasil 2014 y ese video se había hecho ampliamente viral. Y entonces ya en mi canal propio, que era mi canal propio, personal, tenía 5.000 suscriptores y eso me permitía de una vez empezar a monetizar desde que inicié el proyecto. Entonces ahí fue que todo se alineó y ahí empecé el proyecto, pero sí fue realmente una forma de ejercer mi periodismo después de tanto caos en que no me encontraba mi carrera y así fue que empezó. Me decías fuera de cámara que era en 2019, a inicios de Exacto. 2019, que Sí, en empezaste. enero. Yo te contaba y les cuento aquí a los amigos que yo lo encontré a finales de ese año, a finales de ese año y me gustó un poco la cobertura de clubes centroamericanos y, o sea, nosotros en el equipo tenemos en voz como una referencia de qué queremos, de qué queremos hacer. Bien, ya para pasar al tema que nos atañe este día, es eliminatorias de CONCACAF, la segunda ronda. Te pregunto, repasando un poco los clubes, las selecciones, ¿qué selección centroamericana crees que tiene el grupo más complicado dentro de que son islas de segundo orden? Aunque a veces las islas nos sorprenden y parecen más de lo que pueden llegar a ser. Sí, bueno, primero nada más, sí quisiera agradecer que me vean como una referencia, porque la verdad es todo un honor que lo vean así, entonces nada más para tocar ese tema. Y ahora estoy abriendo aquí los grupos porque la verdad no los tengo en mente, entonces ya Yo aquí aquí... los tengo a la mano, si quieres No, 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 aquí, ya, Ah, ya lo abrí, perfecto, ya lo perfecto. abrí. Bueno, a ver, yo creo que el grupo más fuerte tiene que ser en el que están o Panamá y Jamaica, porque el D y el E creo que son los más complicados, y también el del Salvador, desgraciadamente para ustedes, porque, a ver, creo que la forma de verlo, aún así, no lo veo tan complicado, porque si nos ponemos a analizar que clasifican dos por grupo, no debería haber problema para que ninguna termine clasificando, pero si puede llegar a haber sorpresas, creo que serían los problemas con las terceras elecciones, que podrían ser las que al final rompan un poco el molde. Entonces, que Panamá y Nicaragua estén con Guyana, por ejemplo, entonces Guyana ahora no está en un buen momento, pero de vez en cuando puede sacar un poco ahí de sorpresa de fútbol de algunos futbolistas que están pasando por un buen momento y complicarlo. Lo mismo con República Dominicana para Guatemala y Jamaica, que ahora está armando un buen cuadro. Hay que ver si todos los que están agarrando Europa, Mariano, Junior Firpo, los pueden tener disponibles. Lo mismo con Puerto Rico, que ahora está agarrando a De León, que está en el Real Madrid. Todo este tipo de futbolistas que yo creo que podrían ser los que rompan desde una tercera categoría, pero no debería haber problema para que al final pase Honduras con Antigua y Barbuda, por ejemplo, o incluso ahí Cuba puede meterse, pero que pase Costa Rica con Trinidad, que pase, bueno, en este Haití no hay Centroamericana, pero Haití con Curazao, que pase Panamá. Aquí
por eso decía, como hay dos centroamericanas, aquí podría ser la posibilidad que Nicaragua se pueda quedar por fuera, Panamá no debería tener problemas y yo creo que Nicaragua tampoco, pero digamos que es la que está más cercana y que pasa en Jamaica con Guatemala y El Salvador con Surinam. No, no creo que haya sorpresas ni es tan complicado en Nosotros, esta primera ronda. nosotros históricamente hemos tenido problemas con Sí, las islas, con el Caribe, sí. se nos complica sobre todo la visita y yo te quiero preguntar el tema de este falso formato suizo que ha empezado con CONCACAF desde hace unos años. A mí no me gusta para nada, Sí. porque es jugar en condiciones bien dispares. Sí, a ver, es una solución a este tema de que cuando el calendario está muy limitado, se puede disputar así para no tener que jugar ida y vuelta, pero ciertamente es injusto porque si, y es que aquí en CONCACAF pasa muchas veces esto, a veces selecciones que están más abajo, no necesariamente eso representa su nivel, por ejemplo, lo que vimos con Trinidad y Tobago el año pasado en la Liga de Naciones, que igual estando entre las más bajas del ranking, terminó clasificando a cuartos de final. Obviamente, también sumado a que fue por el formato, pero no siempre el sorteo significa que estén más abajo. Entonces, a veces esas selecciones tienen la ventaja de jugar en casa porque son las más débiles, entonces las más fuertes tienen que visitarlas y eso les dan esa ventaja. Yo, a ver, obviamente no es lo ideal, ni me parece o sea, yo creo que el formato de la eliminatoria pudo ser mucho más sencillo de lo que hizo al final la CONCACAF, pero, a ver, al menos en esta ronda, en donde es cuando se va a jugar así. Yo para las centroamericanas no veo que deberían existir problemas. Es decir, yo creo que todas deberían estar lo suficientemente tranquilas, no las selecciones, porque ahí por supuesto tienen que centrarse en jugar los partidos. Las aficiones de que no debería haber problema para que al menos todas estén ya en la tercera ronda, en donde ya el formato va a ser justo, digamos, porque sí es ida y vuelta. No, y también el espacio que hay entre fecha 2 y Sí, fecha 3 sí, sí. puede pasar muchas cosas. Sí, eso sí quedó fatal. Lo mismo ahora lo estuve comentando para la Conca Champions femenina, que El Salvador, por cierto, es el único que está pendiente de clasificar al equipo, que Hoy se juega ahí la final. es hoy, sí, cierto, lo tenía ahí apuntado, pensé que era mañana. Pero No, bueno, eso es. entre creo que es septiembre, octubre y después hasta mayo, es lo mismo, es demasiado tiempo y cambia muchísimo el momento de las elecciones, cambia muchísimo el nivel de los jugadores específicos, es fatal, o sea, ahí sí. No le doy excusa a lo que hizo con Kaká. Sé que es por el calendario, no hay más chance, pero se le debió haber dado prioridad a la eliminatoria. Es decir, la Liga de Naciones va a tener el Final Four, que es completamente innecesario en marzo. Se pudo haber jugado en marzo, al menos la segunda parte, para que se acercara un poco más a estas fechas. Pero bueno, Y porque al final depende mucho de tener un muy buen año, porque como mm, estás separado por tanto tiempo y en medio de la Liga de Naciones puede pasar que alguna selección empiece a tener malos resultados y ahí cambia la cosa. En ese sentido, ¿cómo ves en este caso a El Salvador en la segunda ronda y más allá? sí, yo lo que te decía en la segunda ronda, la veo clasificando de primera en esta segunda ronda. Es decir, no creo que debería tener problemas para. A ver, puede llevarse un susto, pero no creo que se quede por fuera. Ya en la tercera ronda es en donde yo creo que entran muchos de los dilemas de cuáles son las que son favoritas, porque si nos ponemos a ver. Por momento, yo diría que Panamá y Jamaica son favoritas a quedarse con dos de los tres cupos directos. Aquí está el tema de que Panamá, Costa Rica y Jamaica no se van a enfrentar entre ellas, muy posiblemente, porque se va a tomar el ranking y cada una va a ser cabeza de serie en los tres grupos de la última ronda. Entonces, pues ni siquiera que exista la posibilidad de que entre ellas se puedan eliminar, no va a pasar. Entonces ahí es en donde queda Honduras, en donde queda Guatemala y en donde queda El Salvador. Ahí es donde tienen que pelear por la clasificación y por ver si pueden entrar directo. Yo a El Salvador la veo complicado porque el proceso debió haber empezado hace mucho tiempo para poder en este momento creer que pueden pelear como para pelear un cupo directo. Lo veo muy complicado. Siempre podría, por ejemplo, tocarle para hacerlo más cercano con Costa Rica, que Costa Rica ha tenido muchas dudas. Hay que ver qué sucede ahora con este proceso nuevo y de que por ahí un par de malas fechas de Costa Rica puedan hacer que El Salvador, que esté ahí, pelee para clasificar directo. Pero yo creo que lo más cercano es meterse a un repechaje, es decir, pelear. Creo que obviamente el objetivo va a ser siempre para pelear por los cupos directos, pero tal vez un asunto más realista sería creer que se puede entrar al repechaje y ahí pensar en ver si se puede regresar al mundial.
aquí hay muchas dudas. O sea, la gente cuando le comentás y le mencionás El Ujú, Salvador y ir al Mundial de Norteamérica, mucha gente ni siquiera ubica al equipo en repechaje y es por los últimos malos resultados. Yo siempre he sostenido que El Salvador llega hasta donde el sorteo se lo permite. Es ujú. decir, dependiendo de qué rivales y de los momentos de los rivales. Nunca hemos podido ser una selección que pues mantenga un ritmo Ujú. y que de alguna manera imponga. Entonces, para eso yo siento, no sé si lo ves así, que el sorteo le puede dar o un impulso o le puede terminar de sepultar las esperanzas a El Salvador. Sí, 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 completamente, porque, a ver, lo que estábamos hablando antes, si volvemos a ver los grupos, digamos que se quedaran las que clasifican, los que están en los primeros dos lugares, que entren Honduras con Antigua, Costa Rica con Trinidad, Haití con Curazao, Panamá, Nicaragua, Jamaica, Guatemala y El Salvador con Surinam. Si El Salvador le pudiera tocar un grupo, como te decía, con Costa Rica, que tiene dudas, y con, por ejemplo, Antigua y Barbuda, yo creo que está la posibilidad, bueno, y creo que son cuatro, sí, ya no me acuerdo, son cuatro. Sí, eh, habría que ver quién entra después. Le podría tocar Trinidad, por ejemplo. Entonces, si se abre la posibilidad de que no tengan frente dos selecciones fuertes, entre comillas, porque si le toca Jamaica con, por ejemplo, Honduras, pues ahí ya entra en un duelo más directo. Pensaría que con Honduras. Hay que ver ahora en Liga de Naciones, vamos a ver cuál está el nivel de entre Honduras y Jamaica, porque se van a enfrentar dos veces. Pero que yo pensaría que Jamaica debería pasar de primera y entonces ya ahí entra la pelea con Honduras. Sí entiendo lo de que el sorteo les podría permitir. Desgraciadamente, ojalá esa no fuera la forma de verlo para las federaciones, porque es generar el proceso para que cuando ya toque, porque al final, si quieren ir a un mundial, hay que matarse con todos y no estar pensando en que ojalá haya suerte y así. Entiendo que las circunstancias hacen que se tenga que ver de esa manera, pero bueno, ojalá no fuera así. Sí, y a ver, o sea, yo creo que he sido, por lo menos en el programa nosotros somos, y en el canal nosotros somos bien claros, posibilidades tenemos muy pocas. Ujú, Tenemos muy pocas y ha pasado tanto desde que se regresó al fútbol, desde que el fútbol regresó después de pandemia, ha pasado por el proceso de Hugo Pérez, que tuvo sus más y sus menos, ha pasado por este interín de Rubén de la Barrera, que fueron 2 meses totalmente perdidos. ujú. Hoy con el español David Dóniga, que estuvo en Sporting San Miguelito, que yo le, yo le tengo no sé si no quiero sonar optimista o fe, no sé, pero yo tengo en buena medida a David Tony por lo hecho en Panamá y por lo hecho en la selección sub-23, en el Sporting San Miguelito, y que la referencia que dan allá en Panamá son muy buenas, pero no sé si el entorno le va a ayudar, porque Panamá ha mejorado varias cosas, todavía tiene problemas, pero Ujú. Panamá ha mejorado varias cosas. No, y yo creo que también no le ayuda el tiempo, que tal vez llegó tarde. Es decir, perfectamente puede sí ser lo que necesitaban para hacer ese cambio, pero que ya llega a nada de que inicie la eliminatoria, ya no da tiempo, porque al final, a ver, Panamá cambió cosas, pero duró 2, 3 años haciendo un switch, y aún así yo creo que 2, 3 años es verlo como a corto plazo, porque para una selección hacer un cambio desde no estar peleando nada hasta ya creerse una de las referentes de la región, necesitan pasar 5, 6, 7, 8, 10 años para que desde ligas menores cambie la forma en la que se está trabajando, para que cuando ya esos futbolistas lleguen aquí no tengan la misma mentalidad, no tengan las mismas capacidades, sino que sean a un nivel superior. Entonces, yo creo que lo que le juega es el tiempo de que lo que decíamos antes, si El Salvador quería, que no estoy diciendo que no tengan posibilidades, son complicadas, pero que si quería verse como favorita a clasificar o al menos como con posibilidades de pelear un cupo directo, fue un proceso que debió haber empezado hace mucho más tiempo y es algo que en CONCACAF de todas formas pasa con todas. A Costa Rica le pasó, a Honduras le está pasando, a Panamá en su momento le pasó y ahora lo cambió, pero a la misma México a veces se le complica y es una mentalidad muy de CONCACAF que hay que tratar de cambiar porque si no, a corto plazo estar poniendo parches nada más para solucionar problemas que se fueron dando en el camino, llevan a que al final no pase nada. No, y que nosotros desde hace 40 años que venimos, el periodismo viene marcando las cuestiones que hacen falta, los cambios de entrenadores. Aquí vinieron entrenadores que
que fueron muy, muy buenos y que tuvieron bastante, no voy a decir resultados porque yo siempre, desde que empecé a ver fútbol, la selección de El Salvador tenía muy pocas victorias significativas. Entonces, eh, creo yo que nunca en lo que tengo de ver fútbol han tenido en la dirección del fútbol salvadoreño la visión de planificar a largo plazo. Y siempre se ha dicho, tenemos ejemplos aquí cerquita, ustedes en 2014, que quizás es el ejemplo más claro y más grande de qué una selección centroamericana puede lograr si se planifica. No sé si, y ahorita me quiero pasar un poco al tema Costa Rica, no sé si se extraña un poco eso de esa organización de esos años, porque no están tan bien como en eliminatorias pasadas. Sí, es complicado porque aquí estuvo el tema de Eduardo Lee, que era el presidente de la federación en ese momento, que fue el que después salió imputado con FIFA. Entonces fue una época en la que no sabemos qué se estaba haciendo, o sea, hasta el momento no conocemos a ciencia cierta qué se estaba haciendo ilegal dentro de la federación, pero al menos las decisiones a nivel deportivo fueron buenas, los resultados en ligas menores, en fútbol femenino, en la mayor, fueron muy buenos. O sea, desde el golpe que nos dimos en 2010 de no ir a Sudáfrica. A partir de ahí empezó un proceso muy bueno y que sí tuvo, digamos, su cúspide en 2014, pero que aún así siguió un poco en 2018 y ya fue después muy tarde y cuando Eduardo Lee salió y pasó todo esto en el que ya se volvió a malas decisiones y tuvimos una federación realmente caótica por mucho tiempo y que ahora estamos con una nueva, entrando una nueva que no ha todavía dado muchos signos de que esté cambiando ese tipo de decisiones, pero sí es claro o sea, no hay ninguna duda de que al final, no hablando de Costa Rica, sino de cualquier otra, que sí tener una buena planificación y de no solamente verlo todo a corto plazo y de poner parches y de agarremos a un entrenador ya que nos solucione para en este momento clasificar a Copa Oro o en este momento hacer una buena Liga de Naciones y ascender, no, verlo a largo plazo. Es decir, si ahorita no se dan los resultados, es decir, tienen que darse idealmente, pero si no se dan, bueno, todo bien, calma. Y si se está haciendo un buen proceso, nada más confiar en que dentro de 5 años te empiezan a dar esos resultados. Entonces, sí, sí es un mal que tenemos en Centroamérica, como decía, o en CONCACAF en general, de verlo todo como parches a corto plazo y que ojalá eso cambiara. Y pasando un poco, ¿qué selección de todas las centroamericanas crees que eh, puede dar una sorpresa? Sacando a Panamá, Costa Rica y Jamaica, que creo que son como las tres Ujú. que en teoría se tendrían que llevar los boletos directos. ¿Qué selección centroamericana o el Caribe puede dar una sorpresa? A ver, si sigo en esa línea, lo que estaba comentando de procesos en los que se confía, en los que se hacen bien las cosas desde abajo, yo creo que en este momento Guatemala y Nicaragua son las que lo están haciendo, con la diferencia de que yo creo que Guatemala está un paso adelante porque porque Nicaragua todavía sigue mucho experimentando con, por ejemplo, aquí en Costa Rica hay muchos futbolistas de origen nicaragüense, entonces todavía están experimentando mucho con convoquemos a estos, a ver cuál puede salir bien, cuál podría pegar en la selección. Creo que la base de Guatemala está un poco más clara, entonces por eso pensaría que Guatemala podría ser la que dé su sorpresa. Del Caribe. Pues también depende mucho. El Caribe tiene este tema de los futbolistas que, por ejemplo, los de Surinam con Países Bajos o los de Jamaica, el mismo caso Jamaica con Inglaterra, que tienen muchos de raíces de allá, que si al final pueden jugar para ellos pueden funcionar. Lo que pasa es que ahí no es un proceso y ya vimos que para Jamaica eso no fue una solución. Al final ellos lo tuvieron en las eliminatorias y aún así no pudieron clasificar. Pero entonces yo diría que por proceso podría ser Guatemala, podría ser Nicaragua o alguna de estas selecciones que en un momento determinado le funcionen a estos futbolistas de Europa y que puedan dar la sorpresa así, pero no sé, Surinam diría. Y que con las caribeñas también, por este proceso de eh, buscar jugadores en Inglaterra, en Países Bajos, Ujú. vienen de contextos diferentes y cuando se encuentran con la realidad de CONCACAF como que Sí, sí. le das ese cortocircuito y que también ha pasado con El Salvador. El Sí. Salvador, del tema Alex Roldán y Eric Zabaleta, que ha sido debatido, que ha sido altamente cuestionado. Yo estoy dentro de los que... eh,
entiende que ellos van a exigir, pero que también al decir que sí a una federación como El Salvador, se están exponiendo Ujú. a este tipo de temas administrativos. No sé cómo lo vemos. Sí, a ver, yo creo que aquí es donde jala mucho el hecho de que tanto se identifiquen con el país, porque al final, pues, se puede pasar por momentos complicados con la federación, pero si están realmente comprometidos con la selección, si de verdad se sienten identificados con el país, si de verdad se sienten con una conexión con el país y que aquí a mí me gusta ser claro con un asunto, yo no lo veo como una obligación, mucha gente se resiente con los Exacto, futbolistas que no quieren venir y les dicen, bueno, vende patrias y tú no vengas y para esto no vengas. Pues al final es decisión de ellos. Yo no le voy a reclamar a ningún jugador que no quiera representar a mi país. Más bien al final, si lo sea, si es honesto y dice, la verdad, yo no me siento tico, no me siento chapín, no me siento salvadoreño, más bien agradezco esa honestidad antes de ir a simplemente tratar de utilizar la selección como un trampolín para ir a mejores equipos o para exponerse en torneos como Copa América, como Copa Oro. Entonces, yo creo que lo primero que la gente tiene que tener claro, porque al final muchos de ellos pueden sentirse amenazados por llegar y que las aficiones les exijan tanto esto, entonces creo que también desde la afición hay que tener como una calma y decirles, si quieren estar aquí, lo vamos a apoyar a muerte, si no, pues todo bien si no quieren venir. Entonces también es el contexto en el que ellos llegan, pero sí, por supuesto, muchos deberían tener claro de que no están llegando a una federación europea, ni siquiera por decir europea, pero bueno, la alemana o la española en este momento no es un buen ejemplo, pero bueno, la inglesa, la alemana, no sé. Entonces, que por supuesto no va a tener las mismas condiciones y deberían tener todo esto claro cuando se reúnan para ver si quieren formar parte del proyecto, ¿no? y entender también que no siempre todo el jugador formado afuera va a venir a resolver todas Sí, sí, todas las características negativas de nuestros contextos, pero también que eso no quite el exigirles un rendimiento por encima de superior. lo, ajá, exacto, por encima de los Sí, que, sí. A ver, ninguno es Messi y aunque lo fueran, no podrían solos cambiar la realidad de un pronto a otro. Podrían pues sí, hacer matices y con individualidades cambiar un poquito del sistema, pero no pueden ellos solos. Es decir, por eso estaba comentando justamente que en las islas, si juntan a varios y de verdad congenian, ya no solamente uno, ya son varios en donde están cambiando completamente la idea de juego de una selección, pero sí hay que entender que no van a venir a ser la solución si es solo uno o dos. Al final, por ejemplo, por decir algo, con Costa Rica, digamos que Keylor lo fuera, es el portero, no puede hacer mucho más que nada más detener los tiros, pero no puede tampoco él hacer todo arriba. Entonces, sí es entender eso y al final, simplemente lo de exigirles más, pues sí, también, porque al final es como en los equipos que tienen los cupos de extranjeros, pues para algo son pocos cupos, no va a estar rellenando cupos que perfectamente un jugador de la cantera podría estar rellenando. Entonces, sí, también entiendo que se les exija un poco más, porque al final deberían aportar más que si viniendo de otras ligas, de otra formación, de otras bases, aportar un poco más que lo que ya está. vaya, ahora quiero pasar al tema de Liga de Naciones, porque en medio de las eliminatorias está la Liga de Naciones y este formato bastante complicado de clasificación a Copa Oro. Porque CONCACAF se terminó enredando y vos viste un video, yo vi ese video porque cuando leí el formato, perdidísimo, luego me quedó más claro con el tuyo y sacamos uno nosotros, yo locutando y tal, pero aún locutando me Sí, sí. quedaban dudas. Sí, sí, sí. No, yo no lo podía creer cuando lo estaba leyendo porque, primero que no han dicho nada, o sea, hasta ahora todo esto lo sabemos porque está en el reglamento publicado en la Liga de Naciones, con CONCACAF no he dicho absolutamente nada. Igual yo siempre lo he dicho, me reservo a que CONCACAF fácil en cualquier Es momento cierto. diga, vamos a hacerlo distinto, porque no es nada que no haya sucedido en el pasado. Pero sí, fue un caos. Yo creo que ya el mismo sistema de la Liga A es complicadísimo y esto de que son 6 selecciones en los grupos y solo se enfrenten a 3 rivales, ya es una tontería. Eh, pero ya después lo de... O sea, a ustedes más bien les fue increíblemente bien para la clasificación Sí, a Copa Oro. O sea, les fue bien haber descendido sí. porque están en un grupo relativamente accesible. Están con Montserrat, San Vicente y las Y Granadinas y con Bonaire. Bonaire. Ah, pero empatamos Está... con Bonaire en un amistoso. Ya, pero... Con un autogol
A ver si Es- cambia. Sí, 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 sí. sí, Pero a ver si aunque cambia el contexto. sí, pero ahí estoy de acuerdo porque quedando primeros de grupo nos olvidamos de las rondas Sí, previas. y en el peor de los casos, digamos que no les va tan bien y quedan segundos, deberían quedar como uno de los mejores segundos y aún así entrar a una ronda previa. Cambio, pero bueno, tienen la posibilidad de ganar el grupo y entrar directo a la fase de grupos y ya se olvidan de fase previa, que al final fácilmente Costa Rica la va a tener que jugar, Guatemala la va a tener que jugar, Honduras la va a tener que jugar a falta de una sorpresa y de que eliminen o a México, a Canadá o a Estados Unidos o a Panamá. Todas estas otras van a tener que jugar esa ronda previa y fácilmente El Salvador podría librarse de eso, que eso es mucho lo que se le reclamó. Yo en el pasado no veía mal que las primeras del grupo en la Liga B clasificaran directo a la Copa Oro porque había muchísimas más de la Liga A que también lo hacían. Y yo lo que había pensado, por ejemplo, y fue lo que estuve asumiendo por mucho tiempo antes de ya conocer el reglamento, es que todas las que estuvieran en cuartos de final de la Liga A iban a entrar directo a Copa Oro. Eso hubiera tenido más sentido, entonces hubieran sido 8 de la Liga A que entraban directo, más las 4 de la Liga B, ahí ya tenía un poco más de sentido y ahí sí todas las demás acomodarlas en una fase previa. Pero hacen esto pues sí se hace injusto que selecciones que están arriba y que se lo han ganado, que al final van a tener que pelear por una fase previa y que va a haber otras que desde la Liga B pueden entrar directo. Pero bueno, ustedes más bien, por suerte les quedó así para que entren. Sí, 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 de hecho en ese video yo lo digo y o sea, tuvimos una suerte tremenda porque otras selecciones van a tener que pasar por esas fases previas, por visitas al Caribe, Mm. visitas al Caribe si lo deciden hacer a visita recíproca o en una sede neutral, porque tampoco han dicho o todavía no han oficializado cómo se van a jugar esas fases previas, ¿o sí? Las de la fase previa, Copa Oro, decís. Sí, sí, sí. Sí, no sé, yo pensaría, no han dicho nada, eso es lo único que no sabemos, sabemos quiénes van a entrar a la fase previa, no sabemos cómo es el formato, no sabemos cuántos cupos van a dar, que eso es lo que yo decía en el video, que no sabemos si va a haber esto que hubo un rumor muy grande en los últimos meses, de que puede haber invitadas de otras confederaciones para hacer un simulacro previo al Mundial del 2026, como es un año antes y va a ser en los mismos escenarios, que podrían como hacer ese simulacro para ver qué tal funciona. Entonces no se sabe nada de la fase previa, nada más se sabe estos van a terminar jugándola, no se sabe cómo, no se sabe dónde. Yo pensaría que sería en Estados Unidos, como ha estado siendo la fase previa a la Copa Oro las últimas dos ediciones, pero sí, no tenemos la menor idea. Bien, para ir cerrando un poco el tema de Liga de Naciones, ¿a qué selecciones crees que les va a ir bien tanto quizás enfocémonos en Liga A y Liga B, porque la Sí. Liga C es un poco más de relleno? ¿A qué selecciones les va a ir bien en la Liga de Naciones y a qué selecciones crees que por lo que se ha visto en amistosos, en la Liga de Naciones pasada, crees que no le va a ir tan bien? Bueno, a ver, en Liga A, yo de hecho justo ayer hice un video hablando de que ya no solamente por el nivel actual, sino que por el formato, Costa Rica y Guatemala, y por el otro lado Jamaica y Honduras, es muy difícil que pasen las dos, porque se tienen que enfrentar dos veces y eso le da posibilidades a las de abajo, a Martinica, a Guadalupe, a Cuba, a Nicaragua, de poder dar la sorpresa. Entonces, a ver, si Costa Rica no levanta el nivel, ahí va a haber una pelea, yo creo que ahí entre Costa Rica y Guatemala va a haber una que pase. Creo que la favorita tiene que ser Costa Rica por todo lo que ya conocemos, pero ojo ahí con que no llegue a un buen nivel, que no pueda sacar el resultado en Ciudad de Guatemala y que se le complique además la clasificación. Pero creo que entre una de esas dos y lo mismo con Honduras y Jamaica, ahí yo creo que la que lo tiene complicado es Honduras, por eso mismo que estamos hablando. Yo creo que Jamaica en este momento es más selección, lo ha mostrado peleando frente a, por ejemplo, Canadá. Yo sé que Honduras lo hizo frente a México, pero eh, Jamaica lo ha hecho un poco más constante que Honduras en los últimos años. Entonces, creería que Honduras está un poco ahí en problemas de meterse a cuartos de final. eh, y que ahí Nicaragua podría ser la que levante la mano y dé la sorpresa de meterse. En la Liga A podría ser Surinam, de la Costa Rica o Guatemala, junto con Surinam, creo que son las que podrían llegar a meterse. Y ya después ahí en los cuartos de final. Yo sigo viendo favoritas bastante las que ya están ahí a Canadá, a Estados Unidos, a México y a Panamá. Ojalá haya sorpresas, no por creer que alguien quede fuera o por lo que sea, simplemente para que no pase lo esperado y que haya sorpresas, pero lo veo poco complicado, al menos en este contexto. Tal vez en algunos otros, en algún otro momento hubiera pensado que se podrían dar sorpresas. Y en la Liga B, yo veo también muy difícil que las que están de cabezas de serie no pasen. Es decir, El Salvador yo creo que tiene que pasar, tiene esa obligación de pasar, además de que va a cerrar en casa jugando
las fechas de noviembre, van a ser todas en El Salvador. Debería ya estar para ese momento con un contexto en el que Ya de sea nada fiesta. más, ajá, sí, o al menos terminemos la tarea, pero en casa. Entonces ya creería que El Salvador podría hacerlo. En el B no veo que nadie le compita a Curazao. En el C está interesante si Haití llega en una de esas épocas en las que, como lo que vimos el año pasado, que hizo que descendieran, bueno, no, fue este año más bien, que hizo que descendieran. No, sí, fue el año pasado. El año pasado. Que hizo que descendieran, podría ahí abrirse la puerta para que Puerto Rico le dé la pelea, pero algo complicado. Creo que es la posibilidad más grande, porque después en el D está República Dominicana y es en donde creo que ellos también, yo creo que ya le toca a República Dominicana dar ese paso y subir a la Liga A. Así lo Eh, veo más o menos. y, Pocas este, sorpresas. este formato de sedes neutrales en octubre, Ujú. eh, septiembre, octubre y Septiembre, octubre, noviembre, noviembre. Ajá. qué tanto ayuda a minimizar el tema de los viajes a las islas? Sí, Porque esa es la excusa que dio CONCACAF. sí, sí, es porque, a ver, sobre todo en la Liga C, yo creo que esto era un tema mucho más de Liga C que de Liga B. eh, Complicaba mucho los viajes de varias de las selecciones, entonces el hecho de hacerlo en sedes neutrales hace que además se mitigue el que se puedan haber partidos que nunca se disputen, como sucedió el año pasado, un Guyana contra Bahamas, me parece que fue, nunca se terminó jugando. Eh, Entiendo el contexto y entiendo que CONCACAF es una región que es muy grande y que tiene diferencias astronómicas entre las de más bajo, entre las Islas Vírgenes Británicas, entre Anguila, luego hay un nivel medio que somos los de Centroamérica, digamos. Incluso yo creo que hay un nivel medio entre Centroamérica y las islas, es decir, hay algunas islas que tienen un poco más de capacidad y después va a Centroamérica y después ya se elevan a México y a Canadá y a Estados Unidos. Entonces yo sé que es muy complicado, pero sí siento que si ya se había dado el paso de que se disputara como se estaba jugando, esto es un paso atrás. Es decir, a ver, probablemente no había otra solución y tocaba, pero sí es un golpe a la CONCACAF porque es un paso atrás. Es decir, en lugar de estar progresando, nos estamos regresando a que no se juegue como se debería jugar, que es simplemente ida y vuelta. Entonces, es muy complicado y yo creo que no favorece a nadie más a evitar por completo que haya partidos que no se jueguen. Eso es todo. Perfecto. Ahora pasemos al tema del día, el tema de la semana. Keylor Navas anunció su retiro de la selección costarricense. ¿Cuál es el legado de Keylor, David? Bueno, yo creo que poco más que agregar de lo que ya conocemos. Sí es, eh, a ver, primero lo que estuvimos comentando antes fuera de la cámara, que yo lo vi venir, mucho lo vi venir, que se iba a retirar, porque porque poco a poco se fueron retirando de la selección los que siempre estuvieron con él. Se fue saliendo Brian Ruiz, se fue saliendo Celso Borges, se fue saliendo Gamboa, Oviedo, todos se fueron quedando y ahora él quedó con una camada que por fin se dio la renovación de la selección, pero que eso hace que él se quede un poco solo y es que aquí volvemos a lo mismo. Yo no puedo exigirle a la gente decir que solo porque es la selección y va a representar, haga el sacrificio que sea y pásela mal si le está pasando. Hay que entender que ellos pasan, es decir, ahora por ejemplo en Copa América hubiera pasado 3, 4 semanas con un grupo nuevo en el que no conocen, en el que tiene que estar en un cuarto de hotel con un compañero, en el que tal vez no se sienta tan cómodo, que yo sé que mucha gente diría, pero yo por mi país hago el sacrificio. Perfecto si alguien lo hace, pero si alguien no lo quiere hacer también lo puedo llegar a respetar. Entonces yo sí lo vi venir. eh, yo creo que él probó en la última convocatoria cuando jugamos el playoff para Copa América y el amistoso ante Argentina. Yo creo que él quiso probar ahí qué tan cómodo se sentía y me pareció justo en las entrevistas que dio después del partido que no conectó del todo y que ya dio todo lo que había que dar. Entonces ya dar el paso al costado. Entonces sí lo vi venir, pero el legado de él es enorme. O sea, yo creo que por decir poco, que es el mejor portero en la historia de CONCACAF. Para mí es top 3 de jugadores de CONCACAF. Yo incluso lo meto, tendría que analizarlo mucho, pero para mí es el mejor portero en la historia de América, de todo el continente. Entonces, ahí es muy complicado traer a palabras ese legado y ahora le queda un hueco enorme a Costa Rica, que empezó ya aquí la discusión de ver quién va a ser el sustituto.
pero bueno, eso vendrá después. Por ahora nada más agradecer todo lo que pasó y que sin él probablemente nos hubiera ido bastante peor de lo que nos ha ido en los últimos años y que no hubieran pasado muchas de las cosas que pasaron en 2014 y posterior a eso. Y que también en eliminatorias yo recuerdo varios partidos que él a nosotros nos saca, hay un gol, no recuerdo qué jugador, que es uno de chilena, en el 2009 hay un gol Ah, fue que 2009, sí, ya no me sí, acuerdo tanto. sí, no, 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 yo estaba pequeño, pero esa tajada la tengo marcada y yo dije, este tipo es buenísimo. Ujú, Este sí, sí. tipo es buenísimo. Luego ya lo que hizo con Real Madrid. ¿Y cuál crees que fue la clave para que Keylor triunfara tanto? Porque siempre una excusa típica para nuestra área es nos menosprecian, no vendemos tanto. Nosotros tenemos el caso de Mario González, por ejemplo, que Sí. de verdad aquí creemos que Mario puede salir a jugar afuera. Y los problemas con los centros es un tema que lo hemos conversado, yo lo defiendo de eso, porque en serio, creemos que, para gente creemos aquí que es un buen portero, pero ¿cuál es la clave mirando hacia el futuro, tanto para ustedes como para el resto de la región? No, y sí, sí lo es. De hecho, justo iba a comentar lo que el tema es una posición muy complicada en la que en Europa, que si se quiere pensar que ese es el techo donde se quiere llegar, en donde si hay ya pocas posibilidades para los de la CONCACAF, ya ni siquiera hablemos de centroamericanos, hablemos de CONCACAF, para una posición en la que además juega uno solo, probablemente por temporada, con regularidad, es muy complicado que sea un centroamericano el que levante la mano y diga, yo voy a ser el portero. Por eso a uno le puede explotar la cabeza pensando que Keylor dijo, yo soy el portero del Real Madrid por 4, 5, 6 temporadas, no me acuerdo cuánto fue. Entonces ahí es en donde es complicado ese asunto. También lo que decías de que a Mario González le cuestan los centros. Ese es un tema. Él no es muy alto, ¿verdad? Sí, hasta donde No, 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 recuerdo, metros no, 76 por ahí. por ahí, No por sé. ahí, por ahí, por ahí. Pero el tema, Keylor tampoco es un portero alto. Él lo empezó a compensar con que saltaba mucho. Entonces, es ese tipo de cosas también de que, a ver, tal vez alguno otro no es muy bueno con los pies. Keylor tampoco era muy bueno con los pies, pero las paradas que hacía, de que usualmente tiros que tenían que terminar en gol, él los detenía, es esto de compensar. Entonces, no me da esto, pero me da esto otro. Y creo que eso es lo que tienen que trabajar muchos de los porteros de aquí, pero sí es algo muy complicado. Lo de las excusas de que los centroamericanos no se les dan tanta oportunidad, yo creo que hay algo de razón en eso, o sea, es cierto. Yo no creo que sea todo, no creo que sea exactamente todo lo que ha sucedido, pero definitivamente es un tema ahí que desgraciadamente eso no se puede, no hay nada que hacerle más que trabajar lo suficiente para que se fijen en los porteros de aquí, para que se los lleven. Pero sí creo que hay muchos temas de casualidades con Keylor, la carrera de él. Hay un documental que hizo ESPN, no recuerdo, Martín Einstein fue el que lo hizo, que habla de los momentos en los que él siempre la moneda cayó de su lado. Es decir, que tuvo suerte en todos. Aquí en Saprissa no lo querían dejar irse, logró irse para España, estuvo en segunda división y por un descenso fue que él logró salir del equipo. Llegó a Levante, en donde no era titular, y por un escándalo el portero titular lo tuvieron que sacar y entonces ahí fue donde Keylor tomó la titularidad, además le llegó el mejor momento de su carrera con el Mundial y ahí es en donde el Real Madrid se fija, es decir, y bueno, y el fax, que por supuesto ya todos conocen esa historia, que no se fue, es decir, fueron muchos momentos en los que Keylor tuvo, digamos, esa parte de suerte de que por supuesto está acompañada por el trabajo, es decir, para mí ha habido muchos porteros. Sin ir más lejos, la discusión que hay entre Ochoa y Keylor, yo creo que Ochoa tal vez no tuvo muchos de esos momentos de suerte, y que tal vez el nivel de ellos no está tan lejano, es decir, yo sí creo que Keylor es mejor, pero yo creo que a Ochoa le fue peor por algunas circunstancias que tal vez tuvo mala suerte en momentos de su carrera y, y por eso no llegó a tener, digamos, tanto renombre como Keylor a nivel mundial. Aquí en la CONCACAF, digamos que los comparamos, pero que fueron momentos específicos y que ha habido muchos futbolistas del mismo El Salvador, de Panamá, de Guatemala, que si hubieran tenido algún otro contexto distinto, si se fijan en ellos, es decir, ya hay muchos en los que no es el trabajo, no es la calidad lo que les falta, es tener esa pizca de suerte se dio todo en el momento correcto y sucedieron muchas cosas que terminaron en jugando yo en Europa en un gran equipo. Entonces,
aparte de todo el trabajo y por supuesto que hay que seguirlo haciendo porque sí creo que en este momento hay pocos futbolistas en Centroamérica que puedan levantar la mano a ese nivel, eh, pero ya una vez que se trabaja y se está en un nivel suficiente para dar ese salto, también hay que esperar que se den todas las circunstancias correctas para que suceda. Entonces, por eso es tan complicado y por eso para nosotros no es tan fácil que en Europa, que un futbolista sale de la cantera del Barça o del Real Madrid y muy rápido puede terminar jugando en el Athletic Club, en el Atlético de Madrid, en, no sé, en el Valencia o en el Aston Villa o así, porque ya están allá y porque se fijan en ellos. Aquí es más complicado y son muchas más capas las que hay que agregar para que eso llegue a suceder. para poder subir. Y vos decías que el reemplazo o el sustituto, digamos, ya se está empezando a discutir. Decías que quizás para otro momento, pero yo sí quisiera preguntarte por ese tema. ¿Hay alguien que esté levantando la mano o está como todo muy parejito? A ver, yo tengo muy claro quién tiene que ser. Yo creo que la prensa y la selección no lo tienen tan claro, porque aquí el que ha estado jugando en segunda, digamos, cuando no ha estado Keylor, es Kevin Chamorro, que es el portero de Saprissa, que es un portero que a mí no me termina de convencer. Creo que se equivoca mucho, tiene muchas cosas que tiene que mejorar. Justo lo que estamos diciendo de las compensaciones entre lo que puede y no puede dar. Creo que a Chamorro le falta eso. Después está Leonel Moreira, que es el portero de Alajuelense, el otro grande de acá, que ya tuvo muchas oportunidades y a pesar de que ha demostrado que es un muy buen portero y probablemente es el mejor portero de la Liga Tica en este momento, ya está muy viejo para mí y además se equivocó muchas veces en la selección. Entonces, creo que son dos cosas que le juegan mucho en contra. Y está la otra opción, que es el otro portero que han estado llamando mucho, que es Patrick Sequeira, está en la tercera división de España, que con el Ibiza ya esta temporada se consolidó. Es un portero que tiene muy buenas condiciones y que yo siempre lo vi como el sustituto de Navas, no ahora, lo veo desde hace 3 4 5 años, ya lo veía como el sustituto de Navas. Em, y yo creo que si Costa Rica piensa justo lo que estábamos hablando antes de no poner parches y no planificar a largo plazo, no pensar en solucionemos ahora para Copa América quién va a jugar, no, pensemos ya a largo plazo. Patrick se puede consolidar en la selección, puede hacer una buena Copa América, una buena eliminatoria, el otro año una buena Copa Oro y empezar a mostrarse para subir de nivel, que lo contrate otro mejor equipo, porque ya está ya. Él ya, una de esas capas que estábamos hablando de la complejidad de terminar jugando ya, ya él se la quitó, él está ya. Incluso tiene la nacionalidad de España, no tiene que estar jugando con esto de extracomunitario en Europa. Entonces, para mí es lógico que tiene que ser Patrick el que juegue para eso, para poder solucionarnos a 10 12 años el portero de la selección. Aquí ya veo muchos periodistas que ni siquiera lo tienen dentro de la palestra, dentro de las opciones. Para mí debería ser lógicamente Sequeira. No, y a nosotros nos pasó cuando se da este cambio y que se va de los Cobos, que el último portero de selección era Henry Hernández, hubo un Ujú, tema entre los compañeros y nosotros nos encontramos con Mario, que Mario ha tenido esta parte también que haciendo una Keylor está acá, o sea, está muy arriba, pero Mario sí ha tenido esos, porque haciendo ujú, memoria, cuando estabas comentando, Mario llega así. ujú, Henry se pelea con el resto de sus compañeros, hay un cambio de técnico, Hugo Pérez lo lleva a la sub-23, ujú, Mario estaba en Santa Tecla, donde no tenía muchos minutos, en Firpo a los 18 años ayudó a que ese Firpo descendiera hasta lo último, fue la única razón por la que Firpo descendió, se mantuvo. Entonces, Mario ha tenido esa escalerita y a nosotros nos llegó él en un momento en el que no estaba ni en Alianza, cuando en Alianza peor porque estaba Rafa se ujú. va a Guate y llega Mario, la gente despedazó a la directiva de Alianza por llevar a Mario y Mario ha sido una buena pieza para la selección nacional. Entonces, ¿qué tan clave es aprovechar esos momentos? Viendo estos dos ejemplos, entendiendo lo que es Keylor y lo que para nosotros podría significar en el futuro Mario, que ojalá le vaya por lo menos una cuarta parte de lo que le fue a Keylor. Sí, 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 no, por supuesto, o sea, va dentro de esa misma línea de lo que comentábamos. Se tienen que dar tantas circunstancias y que también eso va de la mano con el trabajo
para estar listo cuando sean esos momentos, porque si no se aprovechan, pues no van a llegar 20 veces. Es decir, si ya es complicado que se den las oportunidades, cuando llega una, tiene que estar en el mejor momento para que se siga dando. Eso fue lo que hablamos de Keylor. Por dicha le sucedió que todos esos momentos pudo cumplir para que siguiera creciendo y siguiera agregándose capas de éxito. Pero cuando llega un momento así, se tiene que aprovechar. Eh, Mario, ¿qué edad tiene en este momento? Ya va a tener 20. 25, Ajá, iba a decir 25, 26. 25 porque mi edad tiene, yo tengo 25, Ya. Sí, a ver, yo creo que ya que salga a Europa es complicado, pero a pero Sudamérica. sí, puede perfectamente terminar así si se dan en esos momentos. Y yo creo que todavía tiene las condiciones, las ha demostrado muchas veces, y pues es eso, si, por ejemplo, que El Salvador pudiera llegar lejos en una Copa Oro, que El Salvador pudiera pelear en amistosos contra selecciones de mayor nivel, todo ese tipo de oportunidades que tal vez no llegan siempre, si se dan, si está a un buen nivel y si su trabajo lo complementa con que en ese momento lo demuestre, pues esos son los momentos, pero por eso decíamos, es muy complicado que tantas circunstancias juntas se den para que además en ese momento algún equipo esté buscando portero y que son muchas cosas, pero al final lo que tienen que hacer los jugadores es ellos trabajar y estar listos para cuando aparezca esa oportunidad aprovecharla. Y esto quizás magnifica aún más la figura de Keylor y lo que logró hacer, pues debido a estas condiciones y a ver, el Mundial ayudó un montón. El Mundial Sí, sí, fue el impulsor de la carrera. De hecho, yo recuerdo, es uno de los mundiales en los que yo más quería que ganara una selección. Yo por lo regular con los rivales soy cuesta. bien, Ajá. cuesta desearles que les vaya bien. Yo soy bien, no quiero que pierdan, pero específicamente a esa Costa Rica, Sí, sí, a sí, esa sí. Costa Rica de 2014, eh, a mí me gustaba cómo jugaba. Sí, Entonces, sí, y especial Keylor, en la tanda de los penales con Grecia, la sufrí como que si hubiese sido eh, de El Salvador. Y la pica que hay más de nuestro lado que de ustedes entre El Salvador y Costa Rica, pero esa tanda de penales yo la sufrí. Y sí. fue bastante emocionante, fue bonito sentir esa sensación de que algo se estaba jugando. Imagínate cómo lo sentimos aquí. Eso fue una sufridera todo el mundial. Pero sí, de hecho, a mí me llamó mucho la atención. Parte de lo que comentamos al puro inicio de cómo nació mi canal, el video que yo hice recopilando, es un video muy viral y que tal vez muchos han visto con narraciones de otros países y con videos de gente celebrando la clasificación. Aquí fue bastante bonito ver porque a mí personalmente sí me gusta, bueno, por el hecho de que mi canal está enfocado en CONCACAF, a mí me gusta mucho que se apoyen entre los países. Yo cuando están jugando CONCACAF contra cualquier otra confederación, voy con los de CONCACAF, me gusta hacer así y es lo que quisiera plantar en la gente y es parte de los objetivos que tengo en el canal. Entonces, creo que ese mundial fue una oportunidad en la que se dio algo que no solía suceder, que todo Centroamérica estaba apoyando mucho a Costa Rica y fue la verdad muy bonito, pero sí, es ese tipo de cosas y las cosas que hace un jugador como Keylor. Keylor es otro ejemplo de eso que pocas veces se ha visto, que se quiera tanto a un jugador de alguno de los países de Centroamérica en el resto de la región. Entonces sí, sí, es muy bonito que eso suceda y ojalá que sucediera más, que no fuera una anomalía, sino que fuera constante. No, y eso me lleva a la última pregunta para finalizar la charla. Eh, ¿A cuántas selecciones centroamericanas ves clasificando al Mundial? A ver, si fuera por querer, a cinco y una por fuera. Primero que, ya ni siquiera hablando de Centroamérica, yo quiero que las dos que vayan al repechaje también se metan para que sean ocho. Ojalá ver a ocho selecciones de CONCACAF. Eh, y, y si lo quisiera, el problema es que está Jamaica. Y yo creo que Jamaica va a ser la que estorbe, porque yo a las otras veo complicado que alguna otra selección vaya a pelear la clasificación y veo que además, a ver, si se va por la lógica de que Panamá, Costa Rica y Jamaica clasifiquen directo, creería que el repechaje tienen posibilidades de ir a El Salvador, tiene posibilidades de ir Guatemala, tiene posibilidades de ir la misma Nicaragua. Entonces ahí no veo a otra caribeña. Pero sí creo que Jamaica es la que va a quitar ahí un cupo y se va a meter. Entonces, ojalá cuatro, siendo muy realista,
dos y ojalá tres, que una de las del repechaje termine metiéndose, pero habría que ver también quiénes son las otras del repechaje, que en teoría tampoco son tan fuertes y existe la posibilidad, pero bueno, mínimo dos. Ok, gracias por tu tiempo, David, y ha sido un gusto para nosotros conversar con vos, de CONCACAF, de El Salvador, de Costa Rica, y esperamos que no sea la última vez. Sí, sí, muchísimas gracias más bien por tenerme aquí. Ahora que se vienen ya otras cosas de Liga de Naciones y eliminatorias y de tantos temas, podemos seguir haciendo charlas aquí en mi canal también. Estamos Bueno, pendientes. bueno, gracias. Amigos del Salvador Fan Club, esto fue todo. Nos vemos en el siguiente.